¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de nociones básicas del derecho. El día de hoy vamos a revisar las fuentes del derecho. Como ya lo hemos visto a lo largo de las anteriores cápsulas, bueno, el derecho es un sistema normativo que regula la conducta humana dentro de nuestra sociedad. Y desde luego, bueno, este no surge de manera espontánea ni arbitraria. El día de hoy vamos a revisar precisamente estos procesos, actos o hechos a través de los cuales el derecho se crea. Digamos que su existencia va a responder precisamente a procesos históricos, sociales, políticos y culturales que le dan precisamente esta legitimidad. En este contexto, el estudio de las fuentes del derecho, bueno, pues es lo fundamental para comprender de dónde vienen todas estas normas jurídicas, cómo se han creado, cómo las hemos interpretado y cómo las hemos aplicado a lo largo de el paso del tiempo y cómo esto ha ido modificándose en función a las necesidades sociales. Em, También vamos a hablar, vamos a analizar las fuentes del derecho a manera de identificar el origen formal de las normas y también de entender los valores, los principios y las necesidades que le han dado sustento a las mismas. Las fuentes del derecho pueden definirse como los medios, procesos o formas a través de los cuales se reproducen, se manifiesta o conoce el derecho vigente. Digamos que si lo vemos desde una perspectiva doctrinal y nos referimos al término de fuente, estaríamos aludiendo al origen del derecho, como a ese punto de partida que nos va a explicar su creación y su validez. Bueno, pero también hemos visto que el derecho pues no es un concepto unívoco, por lo que se va a abordar también desde distintas dimensiones. Estas dimensiones son precisamente lo que le dan una clasificación a las fuentes. Y nos referimos a las fuentes históricas, materiales y formales. Em, Precisamente esta clasificación eh, trata de mostrarnos que aunque este concepto no es como segmentado, ni está como definido de manera aislada, nos viene a precisamente a dar claridad sobre por qué tiene distintas dimensiones y por qué se tiene que abordar desde distintos enfoques. Bueno, vamos a revisar la clasificación de las fuentes. Vamos a empezar con las fuentes formales. Cuando hablamos de fuentes formales, nos referimos a las formas reconocidas por el sistema jurídico para la creación, digamos que es como una creación válida o aceptada y obligatoria de las normas jurídicas. Constituye el núcleo del estudio jurídico, ya que de esta parte es donde emana el derecho positivo vigente. Entre las principales fuentes formales vamos a encontrar primero a la ley. La ley es la fuente formal, digámoslo, por excelencia, porque, bueno, es la que de alguna manera se trata de las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias. Bueno, estas fuentes son creadas por el órgano legislativo conforme a un procedimiento de manera establecida. Recordemos que la ley es la que va a garantizar la certeza, la seguridad jurídica y la aplicación dentro del derecho. Otra fuente formal puede ser la costumbre. Esta se refiere a la repetición constante y generalizada de una conducta social, acompañada de la convicción de quien jurídicamente estaba obligado. En este sentido, tenemos que recalcar que, bueno, el papel de la costumbre es como disminuir la parte de la ley escrita, especialmente en materias donde la legislación es insuficiente. De ahí encontramos otra fuente que es la jurisprudencia. Bueno, la jurisprudencia es la que va a estar conformada por las decisiones reiteradas de los tribunales, que son los que se van a dedicar a interpretar y aplicar las normas jurídicas. En muchos de los sistemas jurídicos, la jurisprudencia va a adquirir una fuerza obligatoria y desde luego contribuye a esa uniformidad
y a la coherencia del derecho. Luego viene la fuente doctrinal, que se refiere a todos los estudios, las opiniones y análisis elaborados por juristas y académicos del derecho. Aunque no tienen carácter obligatorio, la doctrina sí influye, principalmente en la interpretación, en la sistematización y en la evolución del ordenamiento jurídico. Entonces, digamos que estas son las principales fuentes del derecho formal: la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales. O bueno, como lo mencionaba yo, que son los principios doctrinales. Otra fuente del derecho, bueno, es las fuentes reales o materiales. Cuando hablamos de fuentes reales o materiales, vamos a referirnos a todos los factores sociales, económicos, políticos, de la cultura, incluso de la ideología, que influyen en el contenido de las normas jurídicas. No quiere decir que se generen las normas por sí mismas o a partir de estos principios, pero sí determinan como la orientación y la finalidad. Eh, en estas fuentes, pues vamos a encontrar la realidad social, digamos que las necesidades colectivas, esas necesidades de la colectividad son las que se van a relacionar con los valores éticos predominantes y los contextos históricos específicos, y de aquí se van a construir algunas normas. Eh, En este sentido, bueno, eh, aunque son factores que desde luego no son materiales, digamos que hablaríamos de esta parte que influiría en la creación a partir de la conformación del individuo, y estas se van modificando de acuerdo a la evolución social. Y finalmente vienen las fuentes históricas. Las fuentes históricas son las que van a estar constituidas por los documentos, los textos y testimonios del pasado que contienen normas jurídicas que en algún momento rigieron a una época determinada o a un lapso o a un periodo de estudio determinado. Aunque no tienen una vigencia directa, resultan indispensables porque, bueno, esto es lo que nos da el panorama para la interpretación eh, y para la comprensión de la evolución de los sistemas de normas jurídicas, principalmente del derecho, y los fundamentos de los sistemas, bueno, los sistemas jurídicos actuales. Digamos que de todas las leyes que le anteceden, las abrogadas, las derogadas, tienen como elementos o partes en los sistemas actuales que son esa parte que nos da como la evolución, la comprensión de esa evolución de la norma. Por ejemplo, eh, si hablamos de algunos códigos, algunas recopilaciones legales, constituciones históricas también entran dentro de estas fuentes o documentos jurídicos relevantes. Bueno, digamos que conocer a las fuentes del derecho nos va a permitir determinar pues la validez de la norma jurídica. Nos permite también resolver algunas lagunas legales cuando alguna norma carece de algún principio y que no está garantizando la justicia o no tiene o no garantiza la seguridad jurídica. Nos va a ayudar a comprender la relación entre derecho y sociedad. Digamos que estudiar estas fuentes es lo que nos va a revelar precisamente cómo se ha construido esta parte compleja del sistema jurídico. Recordemos que la primacía de la ley no va a implicar la exclusión de las demás fuentes, al igual que como lo vimos en lo de concepto de derecho, que no puede ser unívoco. Bueno, pues también las fuentes del derecho son esa articulación que nos va a permitir ver la practicidad jurídica, la interacción que hay entre la jurisprudencia, las costumbres, que nos va a permitir resolver esas lagunas normativas, y que de ello va como a surgir la adaptación del derecho a nuevas realidades. Y esto es lo que va a ser el fortalecimiento de la justicia material. Pues estas fuentes lo que nos van a dar precisamente son
es evidencia en donde el derecho no puede analizarse de manera aislada. Aunque responda a contextos sociales concretos, de alguna manera esto nos permite construir generalidades para poder evolucionar en esta interpretación. Y un enfoque, bueno, desde luego el enfoque crítico y multidisciplinario que debe de tener el derecho, pues va a ser indispensable para esta interpretación o esta comprensión integral. Bueno, aquí les pongo unas preguntas de repaso, pero antes de pasar a ellas, me gustaría como rememorar de manera general las fuentes del derecho. Primero, recordemos que, bueno, van a constituir un fundamento sobre el cual se va a edificar todo el sistema jurídico. El segundo punto muy importante sería que su estudio es lo que nos permite comprender el origen, el contenido de las normas jurídicas y cómo es la aplicación de las mismas. Y bueno, el tercer punto clave es que esto es lo que nos va a permitir entender cómo se relacionan con la realidad social. Digamos que analizar estas fuentes implica reconocer que el derecho es un fenómeno vivo, constante, en constante evolución, que se está transformando día a día y que va a estar influido por las estructuras normativas formales, por los factores sociales y por los factores culturales. Eh, digamos que a través de este conocimiento profundo de las fuentes del derecho es lo que va a permitir la formación del jurista, es lo que le va a hacer o le va a permitir interpretar, aplicar y transformar el orden jurídico de manera responsable, de manera justa y acorde a las necesidades sociales, que recuerden que estas están cambiando a pasos agigantados. Bueno, vamos a las preguntas de repaso. La primera pregunta sería, ¿qué se entiende por fuentes del derecho? Aquí quiero resaltar que son mecanismos y que están reconocidos por el sistema jurídico para crear normas obligatorias. Entonces, la respuesta es la B, que enuncia los procedimientos mediante los cuales se crean las normas jurídicas. Algunas veces vamos a encontrar en las respuestas como procedimiento, pero también lo podemos encontrar como proceso. Esa es como la palabra clave, procedimiento o proceso, mediante el cual se van a crear las normas jurídicas. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál es la fuente formal del derecho por excelencia en los sistemas jurídicos modernos? Pues recuerden que la ley. El sistema de normas jurídicas, las leyes que son creados por el órgano legislativo, son la fuente principal por su carácter general, obligatorio y coercible, que estas características las hemos visto en las sanciones y en las normas. La pregunta número 3 dice, ¿qué caracteriza a las fuentes reales o materiales del derecho? Bueno, acuérdense que esta parte eh, mm, la palabra clave, digamos que es que no crean las normas. Hablamos de que hay una influencia político, religiosa, ideológica, y de ellas, de estas fuentes o de estos elementos, se construyen las normas. Entonces, hablamos de una influencia de manera directa en el contenido de la norma. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, influyen en el contenido de las normas jurídicas. Recuerden que las normas se establecen para la mejora de la convivencia social, para regular la conducta humana y en este sentido, pues tiene que considerar las características de diferentes individuos. Por eso hablamos de su cultura, de su ideología, de su política, de su economía incluso. Bueno, vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿cuál es la función principal de la jurisprudencia como fuente del derecho? La jurisprudencia es la que va a interpretar la ley. Acuérdense que así como la hermenéutica, digamos que la jurisprudencia es la hermenéutica de la ley. Es cuando es obligatoria, garantiza su aplicación de manera uniforme. Entonces, la respuesta siempre vamos a buscar esa parte que diga interpretar, interpretar. Esta es como la hermenéutica de las leyes, del derecho, la hermenéutica del derecho. Entonces la respuesta sería B, interpretar y precisar el sentido de la ley.
Pregunta número 5. ¿Por qué las fuentes históricas no tienen vigencia jurídica actual? Bueno, ya lo mencioné, porque han sido derogadas o abrogadas. Entonces, son normas que ya no están vigentes, pero precisamente son sistemas normativos que nos han permitido construir los nuevos. Habrá algunos elementos de esa norma que continúen o que han sido modificados o que se han eliminado precisamente porque da paso a uno nuevo, porque ya no son, ya no responden a esa necesidad social. Digamos que esas fuentes históricas, bueno, ya han pasado, por lo que ya no son obligatorias, pero sí son relevantes para el estudio del derecho, para poder comprender por qué se han transformado. Entonces, la respuesta sería B, porque han sido derogadas o pertenecen a sistemas jurídicos pasados. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Si tienes alguna pregunta, ya sabes que puedes escribirnos a nuestro correo, a nuestros medios de contacto. Te podemos agregar alguna bibliografía complementaria para que puedas buscar algunos elementos distintos o complementarios a la temática o desde luego para que puedas ahondar de manera profunda en el tema. Esto sería todo por nuestra cápsula y nos vemos en la siguiente.